Buenas tardes, mi nombre es Paola Castillo. Voy a explicar la tarea acerca de los logros educativos entre los años 1822 y 1921. En esta época había un poco de inestabilidad, ya que había acabado la independencia, ya se había consumado, y pues la primera fecha que quiero tomar en cuenta es la de 1822, ya que pues empezaron a surgir las campañas lancasterianas y un gran número de personas empezaron a estudiar. Muchos maestros estaban en formación y el gobierno ya aportaba dinero. En esta época el presidente en turno era Agustín de Iturbide, quien gobernó del 22 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. El impulsor de este logro de las campañas lancasterianas fue Joseph Lancaster, quien fue un inglés y fue el creador. En ese tiempo había muchos conflictos porque, pues como lo decía, había mucha inestabilidad de forma económica, en la educación, pues porque se había consumado la independencia. El tipo de educación que se llevaba a cabo pues era masivo, no era personalizado. La educación la utilizaban para adoctrinar a los niños pobres, y pues son hechos que en ese entonces pues han tenido consecuencias para la actualidad de ahora. Por ejemplo, ahorita podemos ver que en los grupos de clases hay un maestro y pues tienen alumnos de hasta 35 alumnos en escuelas públicas. Ahora la educación estudiamos para tener una mejor calidad de vida y pues tenemos más libertad de aprendizaje. Otra época, otro año del que quiero hablar es 1833, donde empezamos a tener una ley de libertad de aprendizaje. Hubo también aprobación de libros y pues había libros gratuitos. En ese entonces el presidente era Santa Anna, quien estuvo 11 periodos como presidente, y pues el primero fue en 1833. El impulsor de que se llevara a cabo la ley de libertad de enseñanza fue Valentín Gómez Farías, quien era el vicepresidente en ese entonces. Y pues en esta época contábamos con muchos choques ideológicos, pues ya que había una lucha entre liberales y conservadores, y pues también el gobierno fue quien consolidó las estructuras educativas, porque bueno, también la iglesia y el ejército era quienes querían tener a su cargo la educación. Sin embargo, pues el gobierno fue quien consolidó llevar esa estructura. Y pues gracias a que se dio la libertad de enseñanza, pues pudimos tener ahora
nuevas formas de aprendizaje, existen ahora, bueno, instancias como la SEP. A lo que quiero llegar es que pues en cada año que estamos presentando pues existen como las bases para llegar a lo que tenemos ahora. Por ejemplo, también en 1834 pues se llevó a cabo una reforma educativa y un plan provisional de arreglo de estudios. En ese entonces el presidente era Valentín Gómez Farías, quien estuvo de 1833 a 1834, y el impulsor de ese logro fue el doctor José María Luis Mora, quien pues que en esa época tuvo conflictos educativos, ya que pues quitaron el clero de la educación. La educación obligatoria era primaria, se capacitaban a los maestros y pues como lo explicaba la maestra en las clases anteriores, pues lo malo de esto es que no había una continuidad. Cada quien venía, cambiábamos de presidente y pues venía con ideas nuevas o de querer llevar a cabo sus planes para las escuelas y pues no se seguía una misma línea. El impacto que tiene ahora en la actualidad es de que pues hasta ahora pues la educación pues todavía sigue siendo laica. Ya muy pocas escuelas llevan pues materias religiosas. Y pues la educación ahora es para todas las clases sociales. Pues estudia quien tiene las ganas de estudiar, tampoco es obligatorio. Y pues ahora en la actualidad los maestros también son capacitados, pero también son evaluados. Si no mal recuerdo, hubo apenas una reforma en la que se evaluaban a los maestros y si no obtenían un cierto número de puntaje, pues no me acuerdo si los mandaban, sí, los mandaban a capacitación y pues así es como ha estado cambiando o cómo ha tenido impacto lo anterior ahora también. La última fecha de la que quiero hablar es de 1857, en donde pues ya tenemos una constitución y hablamos de un artículo tercero que ahora todavía sigue vigente. En esta época el presidente en turno era Benito Juárez, quien estuvo gobernando de 1855 a 1872. En esta época pues ya gobernaba un partido liberal. La secundaria ya era también para niñas y pues hablamos de un artículo tercero quien decía que hablaba de una enseñanza libre, el derecho a enseñar y ser enseñado y un ejercicio profesionalizado de la educación. O sea, no solamente hablábamos de que podíamos ir a la escuela,